A mí me ha tocado traer este mensaje porque ya nos toca el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Todos sabemos que es una carta. Es una carta del apóstol Pablo a esta iglesia de hermanos que el apóstol Pablo fundó en Tesalónica, juntamente, como decía el apóstol Pablo, con sus colaboradores. Son esos hombres que acompañan siempre a un líder, porque nunca el Señor nos da una misión para que lo hagamos solo. Siempre nos da una ayuda para que esté con nosotros. De hecho, cuando creó al hombre, ¿a quién le puso al lado? A una hermosa mujer. Entonces el Señor siempre usa en su propósito la unidad. Por eso nosotros somos una iglesia, pero con muchos miembros. Cada uno de nosotros forma parte de esa iglesia. Y este pasaje, esta prédica la quiero dividir en 3 puntos. El primer punto va a estar desde el capítulo 1 al 5 y lo he titulado Preocupación por la fe de nuestros hermanos. El segundo punto, el versículo del 6 al 9, titulado El fruto y gozo de la predicación. Y el tercer y último punto, del 10 al 13, oración de agradecimiento y fortaleza. Pero vamos a ver más adelantito que le cambié el título a esa última parte. Primera de Tesalónica, como dije anteriormente, fue una carta hermosa que el apóstol Pablo escribió a estos hermanos nuestros en Tesalónica. Una iglesia que el apóstol Pablo había fundado en su segundo viaje misionero. Llegó a Tesalónica, una ciudad cosmopolita, una ciudad muy importante de Macedonia. En esta ciudad había un puerto. En el puerto, en el mar de Egeo, había un puerto marítimo. Eso implica, todos sabemos lo que es un puerto. Un puerto es un lugar a la orilla de la playa donde hay muelles, donde llegan los barcos para descargar y cargar mercancía. Y esta ciudad estaba compuesta por 3 grupos. Habían judíos que habían llegado de la diáspora, romanos y griegos. Y el apóstol Pablo y sus colaboradores llegaron a esta ciudad en el segundo viaje. Pero antes de comenzar a desarrollar los puntos, yo quiero mencionar algo que yo sé que todos nosotros como cristianos debemos saber. ¿Qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión, yo sé que todos saben, pero vamos a recordar. La Gran Comisión es el último mandato que el Señor Jesús, antes de ascender al cielo para juntarse con su Padre, y está ahora a la diestra del Padre, esperando el momento a su tiempo para venir a buscar su iglesia. Y este fue el último mandato que Él le dio a los discípulos, de igualmente a nosotros, porque cada uno de nosotros somos discípulos del Señor, porque somos seguidores de Cristo. Y este mandato, cuando hablamos de la Gran Comisión, pensamos, automáticamente nos llega a la mente Mateo 28, 19, 20. Pero muchas veces no sabemos, quizás algunos no sabían, yo estudiando la palabra, digo, pero ven acá. Pero este pasaje está en los 4 evangelios, en los libros sinópticos. No sé si está en la pantalla. Gracias, hermano. Un segundito acá. Ok. Y esto, continuando, este libro, este mandato de parte de Jesús antes de subir al cielo, está en los 4 libros, en los 4 evangelios. Está en Mateo 28, 19, 20, en Lucas 24, 36, 49, en Juan 20, 19, 23 y estás en Marco 16, 15, 16.
Y yo quiero hacer la diferencia. Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias en Marcos 16, 15 y 16. Búsquenlo todo y me dicen un amén. Aquí vamos a ver algo muy importante. Si leemos este mandamiento del Señor Jesús, nos damos cuenta de que este mandamiento surge de un reclamo que el Señor le hace a sus discípulos. Si lo leemos desde el principio, dice que después de reclamarle por su incredulidad, les dijo, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Quiero que recuerden esas palabritas: condenado, condenación. Este mandato que el Señor nos dio, de ir por todo el mundo y predicar a toda criatura el evangelio, y toda aquella persona que crea en el Señor y se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, serán salvos. Pero el que no cree será condenado. La palabra condenación tiene connotaciones jurídicas, legales. Condenado es cuando un juez da un veredicto final, condena a una persona por cometer un delito, por violación a las leyes. Y esto fue lo que el apóstol Pablo entendió por las Escrituras. Él entendió no en términos legales, humanos, sino en términos espirituales. Pablo entendió que toda la humanidad está bajo condenación, porque ha violado una ley, y es la ley que todos nosotros sabemos, la ley del pecado. Y este último mandamiento de Jesús fue lo que transformó y cambió totalmente la vida del apóstol Pablo. Y debe cambiar la vida de nosotros como cristianos. Porque muchas veces hablamos de condenación y lo vemos muy simple. Lo podríamos entender mejor si llegamos a la corte, Dios libre, y un juez nos cante 20 años de prisión. Ahí podemos entender lo que es la condenación realmente. Y el apóstol Pablo lo cambió totalmente de ser el perseguidor Saulo de Tarso a convertirse en un misionero de la palabra de Dios. Porque Pablo entendió que si no predicaba la palabra de Dios, toda la humanidad está bajo condenación. Y Pablo sacrificó su vida, sacrificó todo. Sabemos por las Escrituras que Pablo no se casó. No porque estaba en contra del matrimonio, porque Pablo entendía por las Escrituras de que el matrimonio es sagrado, fue constituido por el Señor. Pero Pablo entendió que es una responsabilidad donde vienen los hijos y amerita dedicarle tiempo. Y eso fue lo que el apóstol Pablo buscó para predicar el evangelio. Él pensó que si tengo una familia, tengo hijos, tengo que viajar con mis hijos y me va a quitar tiempo para predicar el evangelio, porque él entendió la palabra condenación. Y dedicó toda su vida a predicar el evangelio. Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento, cartas a todas las iglesias que abrió. Comenzó su viaje misionero. Y aquí es donde llega en el segundo viaje a esta iglesia de Tesalónica. Ahora vamos a pasar al primer punto. Vamos a leer con este pensamiento, con esto en mente, vamos a ver el corazón de un hombre de Dios.
Vamos a leer. Yo quiero que comencemos desde el capítulo 17. No va a aparecer en pantalla, pero yo lo voy a leer acá para que tengamos, porque es una secuencia de pensamiento para caer en el versículo 3 que nos corresponde. Dice el apóstol Pablo: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y he enviado a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Amén. Vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir leyendo poco a poco. Vamos a desarrollar lo que entendemos en este pasaje, lo que el apóstol Pablo, ese hombre que dedicó su vida a predicar el Evangelio, lo que nosotros muchas veces tenemos miedo de predicar el Evangelio, y vamos a ver más adelante el por qué. El apóstol Pablo dice que estaban separados por un poco de tiempo, pero físicamente, pero que su corazón estaba con ellos. El apóstol Pablo no solamente predicaba la palabra de Dios, sino que su corazón entendía por las escrituras, como decía la palabra, dice: ámense unos a otros como yo los he amado. Y el apóstol Pablo entendía que no solamente era predicar la palabra, sino que había un conjunto de todo. Hay que adorar y amar a sus hermanos. Y el apóstol Pablo entendió eso y aquí lo está manifestando, expresando su corazón a esta iglesia que él había fundado. Seguimos leyendo. Dice que en el 3, por lo cual no pude soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviando a Timoteo, nuestro hermano, servidor y colaborador de nuestro evangelio en Cristo, confirmado, exhortado respecto a vuestra fe. Aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es que no soportó más, que era un dolor tan fuerte que sentía estar separado de sus hermanos, que él sabía cómo estaban pasando tribulaciones, que lo vamos a leer más adelante, porque eran perseguidos, porque se había predicado la palabra de Dios, ellos habían creído en el Señor. Y donde quiera que se predica la palabra de Dios, siempre se levantan los anticristos, personas que están en contra del Señor, en contra de Jesús, de la predicación del Evangelio. Y el apóstol Pablo aquí dice que acordaron entre ellos, él y sus colaboradores, de mandar a Timoteo. Aquí en el pasaje no lo dice, pero yo presumo de que mandaron a Timoteo porque él es el más joven. Esta iglesia fue fundada en el año 49 al 50 después de Cristo. O sea, hubiese nacido en el año primero, hubiese tenido como 15 años. Y mandan a Timoteo porque iba a pasar desapercibido. El jovencito de 25, 26 años no iba a llamar la atención y fue, pero no sabían ellos que ese jovencito, dice Pablo, que es servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Dice, la preocupación de Pablo con estos hermanos era la fe, de cómo estaban estos hermanos en la fe. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy en esta tarde. Por las tribulaciones que estaban pasando estos hermanos en Tesalónica, perseguidos porque habían avanzado el Evangelio. Ya sabemos en el capítulo 1 que dice que predicaban el Evangelio por Macedonia, por Acaya, por todos los países, por todas partes, esos países del Asia Menor, predicaban el Evangelio, se expandió el Evangelio. Dice, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido.
Aquí vemos que el apóstol Pablo predicaba un evangelio claro por las Escrituras. No como muchos pastores que predican un evangelio de la prosperidad, del pare de sufrir. Parece que no han leído la Biblia, porque en ningún momento dice la Biblia que pare de sufrir. Todo lo contrario. Y lo podemos buscar en Hechos 14:22. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 21. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. El 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo le ha predicado esos versículos y ha dicho esa misma palabra, porque son palabras del mismo apóstol Pablo, donde dice que pasaremos por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de Dios. Y el Señor sabe que nosotros hoy día y sus hijos a través del tiempo, porque la palabra lo dice, pasamos por tribulaciones, por situaciones difíciles en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta tarde, de que debemos mantenernos firmes en la fe en el Señor. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo con esta iglesia en Tesalónica. Que mantengan su fe firme. Y vamos a ver por qué. Dice: porque también estando con vosotros predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese el tentador y nuestro trabajo resultara en vano. Aquí el apóstol Pablo sabe realmente que Satanás está en el corazón de las personas que no conocen del Señor. Para nadie es un secreto decir, y no podemos callarlo, las personas que no reciben el Señor, porque la palabra de Dios lo dice, los designios del corazón del hombre son de continuo al mal. No hay bondad en el corazón del hombre. No hay bueno ni siquiera uno, dice la palabra. Y Pablo entendía que Satanás estaba y podía tentarlo, porque Satanás sabe que cuando nosotros estamos en tribulaciones, somos propensos a caer en la tentación. Muchas veces a blasfemar en contra de Dios, a decir: Dios, ¿por qué me pasa esto? Y muchas veces a quejarnos de una manera imprudente delante del Señor. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que en la vida nuestra es propósito de parte de Dios. Todo lo que hacemos nosotros es un proceso que el Señor permite en nuestras vidas para el crecimiento. La palabra en todas partes, en Santiago, en Pedro, en Pablo mismo dice en su carta de que el sufrimiento es parte del proceso de crecimiento espiritual de un cristiano. Si usted se acomoda y el Señor nos pone muy cómodo, cuando estamos en abundancia, estamos propensos a apartarnos de Dios, porque eso no crea independencia. Creemos que somos autosuficientes y eso el Señor no lo tolera. Dependencia siempre del Señor. Aquí vemos nos mantiene firme nuestra fe. Dice: aquí el apóstol Pablo sabía que Satanás aprovecha las oportunidades cuando estamos en problemas y tribulaciones para debilitar nuestra fe. Pasamos al punto número 2. Quiero decir, antes de pasar a este punto, que muchas veces nosotros nos predicamos la palabra de Dios porque tenemos temor, tenemos vergüenza, tenemos miedo de cómo reaccionan las personas cuando le predicamos el evangelio. Y si Pablo hubiera tomado eso en cuenta, esta iglesia de Tesalónica y todas esas iglesias que Pablo fundó no se hubiesen fundado por el apóstol Pablo, pero no hubiese cambiado los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios siempre se llevan a cabo independientemente de que usted lo haga o no lo haga.
Pero si usted no lo hace, usted está en desobediencia. Si nosotros como cristianos, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo decía a Timoteo, y no lo hacemos, estamos en desobediencia. Y nadie va a recibir la bendición de la gracia de Dios de salvación y serán condenados. Porque si no le predicamos el Evangelio, ¿cómo van a creer en el Señor? Y aquí vemos en estos versículos que vamos a leer del 6 al 9, dice el apóstol Pablo: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, que siempre nos acordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y por ellos, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Aquí vemos este segundo punto, yo le he titulado el fruto y el gozo de la predicación. Cuando nosotros obedecemos a ese llamado de predicar el Evangelio, de ese último mandamiento que Jesús nos dio, esto es lo que produce el gozo de la salvación. Este es el resultado. Y si ustedes quieren saber lo que se siente, aparte de lo que leímos, pregúntenle al hermano Pedro. El hermano Pedro siempre nos da testimonio con gozo y satisfacción, una sonrisa en sus labios, de que él predicó el Evangelio y de que una persona llegó a los caminos del Señor por su predicación. Y eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Predicar la palabra de Dios. Aquí vemos lo que Pablo dice. Pablo dice que tiene vida por la fe de sus hermanos. Porque Pablo vio el resultado de la predicación, el resultado de esos esfuerzos que él dice acá. Dice: toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de la fe de ustedes. Amén, gloria a Dios. Esa es la satisfacción, el gozo que se siente un cristiano cuando usted predique el Evangelio y una persona llega a los caminos del Señor porque usted le predicó. Pongamos eso en práctica, hermanos. Porque tenemos esa palabrita de condenación y debemos de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice en Romanos 8:1, dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan en el Espíritu y no en la carne. O sea que es un proceso de santificación, de andar en el Espíritu. Eso nos lleva, hermanos, cuando andamos en el Espíritu, nos lleva a amarnos los unos a los otros. Porque eso es lo que el Señor nos dejó en sus últimas palabras. Nos dijo: le voy a dar un mandamiento nuevo, amarse los unos a los otros. Pero ya Él lo había dicho, pero un amor genuino, el amor ágape. Nosotros debemos de llevar esos mandamientos, de amarnos los unos a los otros, de protegernos, cuidarnos la fe, como el apóstol Pablo cuidaba la fe de esos hermanos en Tesalónica. Dice en la parte del versículo 9: por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Señor? Amén. Aquí el apóstol Pablo habla de un gozo de satisfacción. Pronuncia la palabra gozo como en dos oportunidades, porque es un gozo que siente Pablo de saber de que sus hermanos se han mantenido firmes en la fe y hay amor entre ellos. Porque Timoteo fue y le trajo esa noticia, y eso fue de sumo gozo para el apóstol Pablo. Ahora vamos a leer el tercer punto. Del versículo de 10 al 13. Dice la oración, dice acá el versículo
del 10 al 13, dice: orando de noche y de día con gran insistencia. Esto lo he titulado, oración de agradecimiento, pero también el llamado al amor y la santidad. Dice el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Aquí vemos una oración de agradecimiento a Dios y un llamado a la unidad y al amor. Aquí el apóstol Pablo está orando al Señor, y le está orando al Señor para que el Señor los guíe y puedan juntarse y puedan verse nuevamente rostro cara a cara, face to face, como se dice en inglés, para que se puedan encontrar juntos, porque el apóstol Pablo le está dando un aliento a esos hermanos de que no estaban separados por mucho tiempo, sino que él oraba al Señor para que el Señor abriera los caminos para que él pudiera llegar a esa iglesia para juntarse con esos hermanos. Y dice que lo llama en el versículo 12: y el Señor os haga crecer, abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O que aquí habla del amor, de la unidad de la iglesia, de los hermanos. Aquí el apóstol Pablo habla que debemos estar unidos en el amor. Debemos estar unidos porque es el amor, lo que nos lleva el amor es a la santidad. Cuando andamos en amor, cuando tenemos amor por nuestros hermanos, cuando andamos en unidad, eso nos lleva a la santidad. Porque el amor dice que todo lo puede, todo lo perdona, y eso nos hace acercar mucho más a Dios. Y es lo que el apóstol Pablo acá le dice en estos versículos a estos hermanos en Tesalónica. Ya para finalizar, quiero hacer 2 exhortaciones. No tengamos miedo, primero, en predicar la palabra de Dios. No tengamos miedo en predicar la palabra de Dios, en obedecer a ese último mandato que el Señor nos dio en esos versículos que vimos, que leímos, que le dio a sus discípulos. Igualmente para nosotros hoy día, ese mandato sigue para todo cristiano: predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque si no, no van a buscar y llegar la palabra del Espíritu Santo, transformar las vidas de las personas que está destinada para salvación, que el Señor tiene en su corazón llevar y juntarla junto con nosotros para cuando venga a buscar su iglesia, irnos todo a la presencia del Señor. Y segunda exhortación, que no olvidemos esa palabra, condenación. Que eso sea un motivo para nosotros predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, que todos sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos, donde el Señor no sabemos cuándo viene, pero está a la vuelta de la esquina. El Señor está por venir, porque estamos viendo, si analizamos y discernimos los tiempos, nos damos cuenta que están sucediendo lo que el Señor había profetizado en su palabra. Quiero finalizar leyendo en Hechos 14:21. Vamos a leer el 21 y el 22. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Que entendamos nosotros, hermanos, que las tribulaciones por las que estemos pasando en la familia, de matrimonio, de salud, no es que el Señor nos ha abandonado. Son pruebas que pasamos para probar nuestra fe, a ver si nosotros estamos firmes hasta que el Señor venga a buscarnos. Amén. Dios me lo bendiga.